Recuerden que toda inversión tiene riesgos potenciales de perder dinero. Yo comparto las especulaciones personales que encuentro en el mercado, sus oportunidades y riesgos, pero no deben ser interpretadas como un incentivo de inversión. Buenas compañeros, este es el análisis del precio de Bitcoin hoy, 18 de agosto, luego de la apertura asiática. Ya a estas horas podemos ver unas ligeras recuperaciones después de las caídas que hemos estado teniendo. Caídas que no han sido prácticamente agresivas en ningún punto de vista. En solamente las últimas dos velas en este gráfico de 4 horas podemos ver que se ha recuperado toda la caída que estuvimos viendo durante el día de ayer, que fue un día bastante comprimido hablando de volatilidad. No tenemos absolutamente ninguna pista que nos pueda indicar realmente que el precio haya alcanzado algún tipo de fondo local y se esté dando la vuelta. Sinceramente, yo todavía me mantengo en corto con un stop bastante cercano en los $24.600 en esta altura aproximadamente. Y a nivel de indicadores pudiera ser que estemos cerca de ir a buscar alguna resistencia cercana. Ya puede ser los 4.300, los 24.300 o los 24.500. Por lo que solamente los 24.600 es que ya claudicaré mi idea bajista por estar exactamente por encima del Kijun. Recuerden que este es el indicador del Ichimoku y ahí esa es una resistencia oculta bastante importante. Y creo que debe ser que la probabilidad más alta a estas últimas horas es de un pequeñito rebote, es justamente por el oscurecimiento del valle rojo que me indica agotamiento en el indicador de momento, que es bastante fiable para intentar ver cuál es exactamente las ondas en las que se va moviendo el precio. Si tienes alguna duda sobre cómo funcionan los indicadores, en el primer comentario tengo un link en donde explico detenidamente cómo funciona. Es una lista de reproducción. Bueno, el punto. Eh, de todas maneras, no que, aún viendo que las probabilidades de que rebotase un poco más al alza antes de continuar cayendo son un poco evidentes, no claudico de mi idea bajista por todo lo que tenemos que descontar el día de hoy, que no es poco, compañeros. Fíjense, el día de hoy vamos a comenzar primero con el día de hoy, lo que es el Producto Interno Bruto de la zona euro, que evidentemente se está contrayendo y no se tiene en estimación que eso sea cierto. Es decir, lo que ocurrió el mes pasado y la previsión de este mes es que se mantenga en donde se encuentra. Pero no es muy probable por los diferentes escenarios que se están dando con la guerra entre Rusia y Ucrania y cómo eso está afectando a la producción en Alemania y prácticamente en toda Europa. Este dato del Producto Interno Bruto muy probablemente me genere volatilidad y no va a ser alcista. Y de todas maneras, si no fuera suficiente, les recuerdo que los movimientos más importantes no los vamos a tener durante la jornada europea, sino durante la jornada de Wall Street, donde también tenemos muchas noticias importantes que descontar. La primera puede ser alcista y me refiero específicamente a las ventas minoristas subyacentes. Es decir, no se ve por ninguna parte, ya dados los resultados que dio ayer diferentes cadenas minoristas en Estados Unidos, que este dato se vaya a cumplir. Es decir, se ve que se está viendo un fortalecimiento en las ventas por parte de los particulares, por las compras de los particulares en empresas pequeñas, mejor dicho. Y eso, compañeros, implicaría que si en efecto saliera bien este dato, pues no va a ocurrir nada positivo, pero pudiera contarse el hecho de que, dadas las restricciones de crédito por las subidas de las tasas de interés y la falta de liquidez porque ya no está llegando dinero gratis como antes, muy probablemente este dato no se cumpliera. Es decir, independientemente de los resultados que se dieron el día de ayer, que fueron bastante positivos, el día de hoy vamos a tenerlos que complementar con una respuesta precisamente en que sí están aumentando las ventas minoristas. Si aumentan las ventas minoristas, eso no es bueno para las criptomonedas, porque implica que tenemos que hay suficiente robustez en la economía americana. Lo que se quiere ver es que haya una debilidad, ya que eso obligaría a la Reserva Federal a ser menos dura y estaría achicando el tiempo para que la recesión alcance un punto en donde la Fed le dé la vuelta a la situación. En cambio, ver que este dato sale terrible sería extremadamente positivo para el mundo cripto y todos los activos de riesgo. Ahora bien, esa tampoco es la clave del día. La clave del día la vamos a tener es en la mitad de la jornada, compañeros. Fíjense
a esta hora con lo que es la reunión del FONC, las actas de la reunión del FONC, mejor dicho, en donde vamos a saber cuáles son las conclusiones a las que han llegado una vez se ha conocido los datos de la inflación que se asume por el mercado que ya se ha tocado techo. Las probabilidades más altas por los escenarios que han dicho cada uno de los miembros del FONC es que no debemos hacernos ningún tipo de expectativa y que para ellos un solo resultado bajista en la inflación anualizada no es suficiente. Ellos no están mirando la inflación anualizada, ellos están mirando la inflación subyacente y es fundamental que empezáramos a tener en cuenta ese dato y que estamos lejos. Y igualmente se mantienen incluso firmes de continuar subidas de tasas de interés para el 2024, pero el mercado no se los cree. Por eso es que estamos en este rally alcista. Ya los comentarios de la comparecencia de Bowman no me parecen relevantes. Pero entonces, prácticamente lo que podemos ver es que vamos a tener muchísimo ruido durante la jornada de Wall Street y que aunque el dato de las ventas minoristas va a ser fundamental y lo vamos a tener prácticamente con la apertura, realmente lo más importante que vamos a tener, fíjense, ¿ve? Una hora antes de la apertura es que se va a comenzar a publicar los datos relacionados con las ventas minoristas. Pero justamente no es con la apertura que vamos a tener realmente los movimientos más importantes. Los movimientos más importantes van a ser las actas de la Fed. Ya a partir de ese momento, descontado eso, pudiéramos comenzar a tener una tendencia bastante definida. Pudiera ser, y desde mi punto de vista, es bajista, porque estas actas van a confirmar lo que los miembros del FONC ya han estado declarando, que es simplemente que no hay ningún tipo de información que sea lo suficientemente relevante, ni por un lado de que la recesión es verdadera y ellos ni siquiera quieren decir que es recesión, sino ralentizamiento de la economía, que solamente se lo creen ellos, y que por otro lado tampoco se creen que la inflación haya llegado a techo. La Fed le encanta llegar mal y tarde. Llegaron mal y tarde a reconocer una inflación que no era transitoria, sino que tenía muchos componentes duraderos. Y también están llegando mal y tarde a reconocer la recesión. Y el mercado está descontando que no va a ser así y que ellos van a temblar. Pero no, le va a temblar a todo el mundo las carteras si se sigue creyendo que la Fed no va a hacer algo, ya sea en estas actas o para la reunión que vamos a tener de Jackson Hole. Esa reunión es fundamental. Pero por ahora vamos a quedarnos con las actas, porque de salir las actas positivas, es decir, que no digan con una suficiente firmeza lo que han estado afirmando en sus declaraciones particulares, muy probablemente pueda seguir siendo alcista. Sin embargo, ya es a cuestión de nivel técnico que el SP 500 ha encontrado la resistencia de los 4.350, por lo que no creo que se pueda seguir subiendo con muchísima fuerza. Ya estamos en zona de resistencia, por lo que lo más probable ya es mantenernos en lateral. De todas maneras, como les digo, esto es para lo que viene siendo el día de hoy. Pero entonces, ¿qué podríamos pensar? Que si las actas salen bien, vamos a tener el campo libre para entrar al alza. Sigo teniendo dudas, porque para el día jueves tenemos son los datos de la inflación en Europa. Y estos datos que se van a estar publicando son fundamentales. Aunque la mayoría del mercado está pendiente de la inflación anualizada porque es la más sensacionalista, les recuerdo que la inflación subyacente es en donde al final son los bancos centrales a la que más miedo le tienen. Pero de todas maneras, ver que la inflación el día jueves se va a publicar el día jueves, no va a dejar tampoco a que unas posiciones en largas obliguen a que los cortos se cierren y que todo el mundo se pelee por comprar activos de riesgo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y lo puedo decir mucho tiempo seguido. Porque simplemente el mercado se anticipa a los acontecimientos. Y como no se, por ningún lado se ve que la inflación en Europa haya tocado techo, en Estados Unidos sí, pero en Europa haya tocado techo, eso puede realmente significar que cualquier rebote alcista no va a intentar romper resistencia, sino las resistencias van a ser de suficiente apoyo para continuar descontando las probabilidades de que un dato en Europa termine de darnos una muy mala pasada en el mediano plazo. Y de todas maneras, también tenemos datos bastante importantes para Estados Unidos el día jueves. No son tan relevantes como los de Europa, pero de todas maneras ver cuál es el estado de las ventas de las viviendas de segunda mano no está de más. ¿Por qué?
porque si estamos pensando que la recesión va a ser fuerte o no va a ser fuerte, nos los va a decir cómo está cayendo las ventas de viviendas de segunda mano. Es un indicador bastante acertado para intentar medir cuál es la liquidez o cuál es el interés que tienen las personas por endeudarse y adquirir viviendas. Eso, el mercado de segunda mano realmente es un mercado bastante amplio y ver ya se estima que va a caer, pero que cayera por debajo de estos puntos puede terminar siendo bastante positivo, porque estaría confirmando la recesión y que es bastante fuerte. De todas maneras, creo que es más importante lo que va a salir en las actas del FON que estas fulanas viviendas. Pero igualmente es eso lo que tenemos que tener en cuenta, que no tenemos el camino libre para estar alcistas si salieran bien, que igual lo dudo, las actas de la Fed, sino que tenemos de todas maneras suficientes noticias por leer que pueden ser que le den la vuelta al mercado. Ahora bien, regresando entonces al análisis técnico, ¿qué es lo que podemos ver? En este gráfico de 4 horas no parece bastante sencillo que en las próximas horas se vaya a romper el soporte de los 23.600 dólares, en donde se encuentra actualmente esta línea naranja, que es la media de 100 periodos. Ni siquiera la llegó a alcanzar, ha hecho un soporte excelente y pareciera que estuviera dándose la vuelta. Del mismo modo, podemos ver que en Bitcoin es la que menos está subiendo, pero otras criptomonedas más pequeñas se están recuperando con más fuerza. Y en el resto del mercado lo que podemos ver es que el SP 500 no está teniendo ningún tipo de movimiento importante, pero su resistencia de la media de 200 periodos en el gráfico diario cumplió con su función y que de resistencia el día de ayer. Es la primera vez que la toca en muchísimo tiempo. La última vez que la tocó fue el 20 de abril, justamente como en un rechazo que lo condenó a un movimiento bajista muy fuerte. Actualmente en este rebote que hemos tenido puede que sea la resistencia más importante y estando en semana de vencimiento de derivados es prácticamente imposible que venga a romperla. Les recuerdo que la media de 200 periodos se encuentra en los 4.311. Prácticamente está ahí, pero aunque se asentara algunas horas por encima, sobre todo en este que es el mercado fuera de horas, este, no tiene mucha relevancia. Que lo haga durante la jornada de Wall Street y justamente se mantenga firmemente luego de la publicación de datos importantes puede ser una suficiente confirmación. Pero es en las resistencias en donde se vende. No creo realmente que la vaya a pasar a la primera, ni que no la vaya a respetar, sino que simplemente se vaya. Es por eso que más o menos mantengo mis expectativas bajistas bastante firmes. No es bajista hasta los 18.000. Es bajista simplemente hasta los 23.100 puntos en el precio de Bitcoin. No creo tampoco en una corrección más profunda, al menos en el corto plazo. Igualmente no deberíamos quitarle mucho los ojos de vista a la inversión de la curva de tipos que se está acrecentando en las últimas horas, pero no, igualmente como les digo, cuando ya se hayan ajustado es que vamos a entrar en un ciclo alcista para los mercados de riesgo bastante firmes. Ahí, cuando justamente los bonos de 2 años y 10 años ya se equilibren y el bono de 2 años de una rentabilidad menor que la de 10, ya probablemente habremos pasado lo peor. Actualmente, así como está, muy probablemente todavía nos quedan grandes sustos por recibir. Y nada, compañeros, no ha habido ninguna noticia importante negativa ni positiva por descontar a estas horas, pero podemos anticiparnos entonces a los acontecimientos que están por ocurrir y que aún no han ocurrido. Y viene siendo lo más clave que podemos observar, los soportes y las resistencias. Recuerden que en este gráfico diario no tenemos hasta ahora ninguna pista de que este triángulo de consolidación en donde el precio se ha metido se vaya a romper próximamente, con justamente un nivel de resistencia actualmente en los 25.000 dólares, que dudo que los pueda ir a buscar en el corto plazo, pero tampoco creo que vayamos a perder los 22.700 dólares, que es la parte de soporte más importante que tiene el precio por la parte de abajo, y que no creo realmente que lo pueda tampoco romper en el corto plazo. Esta semana de vencimiento de derivadas va a ser como una compresión de la volatilidad y por eso es que tampoco apostaría yo a que vamos a tener un movimiento a la baja muy profundo, sino que simplemente se va a ir a estar es buscando la liquidez y regresando nuevamente hasta el punto del centro.
Me parece que entre los $24.000, entre los 23.100 y los $24.700 es muy probablemente donde nos vamos a estar moviendo durante toda la semana. Ya a partir de la próxima semana sí podríamos comenzar a hacer un plan diferente de desarrollo de una tendencia. Pero actualmente me parece que simplemente intentar tomar posiciones cortas viene siendo la mejor opción. Igualmente recuerden, este no es un canal de asesoría financiera, pero yo siempre comparto mis ideas con ustedes y espero que les gusten. Bueno, compañeros, vamos a dejarlo así por hoy y si tienen alguna duda pueden dejármela en la caja de comentarios. Recuerden darle like y compartir este video con sus amigos traders. Bueno, que terminen de tener una feliz sesión. Hasta luego.